42. Dos guerras, represión y Malvinas. El proceso. Videla violar Altieri. La batalla del Atlántico Sur. Vignone. El nombre elegido para la etapa que se abría con la asunción del general Videla resultó definitorio. Pues, pese a corresponder la misma a una gestión, de facto, no se la quiso llamar revolución, prefiriéndose una denominación aséptica, proceso de reorganización, que señalaba, de entrada, los cortos alcances de la tarea que declaraban proponerse sus promotores, reducida a una suerte de ajuste administrativo. No obstante ello, durante su transcurso, el proceso se vio enfrentado con la realidad tremenda de dos guerras y orilló una tercera. Fue la primera aquella librada contra la subversión, en la cual triunfó militarmente, sin lograr extender su victoria al plano político y mucho menos al cultural, ya que numerosos guerrilleros derrotados ocuparían altos cargos en los gobiernos siguientes y, desde el mundo de la cultura y desde los medios de comunicación social, el éxito logrado contra las escuadras terroristas sería presentado como un genocidio salvaje. La segunda de esas guerras la sostuvo por la recuperación de las Islas Malvinas y sus dependencias australes, resultando vencidos los argentinos por la alianza de Inglaterra con los Estados Unidos. Si bien tal contraste serviría a la postre para que nuestras reivindicaciones sobre el archipiélago pasaran a ocupar, de allí en más, lugar destacado en las agendas de los organismos internacionales. La guerra que se soslayó estuvo a punto de estallar cuando la corona británica falló en favor de Chile el diferendo sobre la zona del canal de Beagle, que el gobierno de Lanús se sometiera a su decisión arbitral. El ministerio que acompañó a Videla estuvo compuesto por militares de las tres fuerzas, salvo dos excepciones, las carteras de Educación y Economía, que se pusieron a cargo de civiles. Titular de esta última fue el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, quien tendría gravitación preponderante en el gabinete, llegando a ser una especie de primer ministro dentro del mismo, a la fortuna de cuya gestión ató el presidente la suya. El mismo día en que juró Videla, la guerrilla se hizo presente asesinando en Caseros al jefe de operaciones del Estado Mayor de la Policía Federal, comisario inspector Pavón. Pero también, en una operación conjunta llevada a cabo en José C. Paz, fueron abatidos 9 subversivos. A partir de entonces engrosaría sensiblemente el número de guerrilleros muertos por la represión, muchos en enfrentamientos reales, otros en choques aparentes, destinados a blanquear bajas producidas mediante procedimientos irregulares. Conviene detenerse aquí para considerar, aunque sea brevemente, el espinoso tema de la represión al terrorismo en general y, en particular, a la realizada al comienzo del proceso. Durante el gobierno de Cámpora, la guerrilla actuó en posesión de las cartas del triunfo, contando en sus filas con hombres y mujeres que aparecían públicamente u ocupaban puestos oficiales. Convocaban a conferencias de prensa, emitían declaraciones que eran difundidas por los medios de comunicación y sus publicaciones se vendían en los kioscos. Las cosas cambiaron al asumir Perón el poder, acentuándose la represión durante el periodo en que mandó Isabel. Tal represión se efectuó, ya desde entonces, en dos planos. Uno legal, que tuvo su expresión más clara en el Operativo Independencia, realizado en Tucumán y dispuesto por un decreto presidencial, que ordenaba al ejército aniquilar el accionar de la subversión en esa zona. Otro irregular que, en esa época, estuvo a cargo de organizaciones clandestinas vinculadas con áreas del gobierno, como lo fueron las AA, creadas por el ministro López Rega. Pero, al asumir los militares el poder, después de voltear a Isabel, no pudieron valerse del aparato represor clandestino, montado por el peronismo para encarar la faz sucia de esta guerra implacable. Y, entendiendo que las características peculiares de esa lucha tornaban imposible actuar, con el código en la mano, optaron por hacerlo de tres maneras, a veces, por derecha, mediante procedimientos formalmente correctos, y a veces, por izquierda, según dos tipos de operatoria. Consistía la primera en que, orgánicamente, las fuerzas consumaran parte de la represión soslayando las reglas establecidas, manteniendo los prisioneros en lugares secretos, empleando toda clase de medios para obtener de ellos información e, incluso, haciendo desaparecer sus cadáveres, para restar información al adversario que, así, desconocía quienes habían podido confesar y, por ende, qué datos podrían haber suministrado. En cuanto a la otra manera de operar irregularmente, estuvo a cargo de grupos de tareas, formados por militares voluntarios, que no respondían orgánicamente a sus fuerzas, sino a sectores más reducidos de ellas y cuyas actividades llegaron a superponerse, cruzarse y confundirse cuando varios de esos grupos incursionaban en la misma zona. La condena a estas formas de represión irregular, por parte de aquellos que las padecían, es fácilmente previsible. Pero ocurrió que la discusión al respecto también se sostuvo, enconada, entre los que se oponían decididamente a la subversión. Así resumían su posición una y otra parte.
Quienes sostenían la necesidad de emplear solamente procedimientos formalmente correctos, afirmaban que las fuerzas legales no podían incursionar en la ilegalidad que practicaban sus oponentes y que, al hacerlo, su lucha perdía legitimidad, que ello determinaría una profunda fractura en el espíritu de los represores, ocasionándoles un complejo de culpa, del cual no podrían recobrarse, que, aunque la batalla sería más larga librándola con armas limpias, de todos modos su curso terminaría por resultar favorable. Ponían como ejemplo varios de los éxitos logrados cuando aún existía la Cámara Federal específica y al ya citado Operativo Independencia. Desde el otro lado replicaban que el triunfo no era posible combatiendo abiertamente a un enemigo que atacaba desde las sombras, confundido entre la población, que, en todo caso, la prolongación de la lucha determinaría que muchos camaradas murieran y que sus vidas valían más que las de los terroristas, que, debido a la organización celular de la guerrilla y al hecho de que sus células se disolvieran rápidamente al carecerse de noticias sobre cualquiera de sus integrantes, resultaba ineludible arrancar información a los prisioneros en un lapso muy breve, dejando de lado toda otra consideración, que era preciso minar la moral del enemigo, privándolo de todo dato referido a la suerte corrida por su gente. Y también, por vía de ejemplo, acudían a los mismos que proponían sus contradictores, señalando que la Cámara Federal había sido disuelta, que los presos por ella condenados estaban en libertad y que el Operativo Independencia se había dilatado mucho más de lo razonable, pese al despliegue de hombres y recursos empeñados en el mismo. Ya con perspectiva respecto a esa guerra atroz, algunas conclusiones cabe asentar con relación al debate citado. Tuvieron razón los legalistas, al prever que los efectos de la represión irregular dejarían honda huella en el espíritu de los militares que se vieron precisados a intervenir en ella, y la tuvieron asimismo los que consideraron conveniente actuar a veces, por izquierda, pues pudieron exhibir en su favor el triunfo obtenido y la rapidez con que se alcanzó, a partir de marzo de 1976. No se podrá establecer, en cambio, si proceder de ese modo resultó o no ineludible, a fin de conseguir tal fin. Como prueba en un sentido se señaló que, en Europa, el terrorismo fue derrotado dentro de los marcos legales. Y, en sentido opuesto, se afirmó que allí también se actuó irregularmente, contando los represores con asesoramiento de militares argentinos y que, por otra parte, la magnitud de los contingentes subversivos fue notablemente mayor aquí que allí, lo cual obligó a extremar la dureza para vencerlos. Cosa que, se agregó, aún no fue lograda totalmente en Europa, donde sigue operando la ETA. Queda por tratar un punto, referido a determinar si una represión regular hubiera evitado la campaña de desprestigio internacional a que se vio sometido el gobierno del proceso, con motivo de la que llevó a cabo. Sobre el particular, según lo adelantado en otro pasaje de este libro, la estentórea repulsa exteriorizada por los medios de información mundiales, a raíz de las condenas contra terroristas dictadas por tribunales chilenos y españoles, demostraría que dicha campaña de descrédito hubiera tenido lugar igualmente, pues contó con fuertes ingredientes ideológicos. El 1 de abril, la guerrilla asesina en la matanza al comisario inspector Linardi. El 4, aparecen los cadáveres baleados de 14 personas en distintos puntos de la capital y Gran Buenos Aires, indudablemente por obra de represores. El 14, grupos subversivos matan a un jefe naval, 3 suboficiales de la policía provincial y un gerente de la empresa Chrysler. Esta tónica se mantendría a lo largo de los meses siguientes pero, paulatinamente, iría siendo cada vez mayor el número de guerrilleros abatidos que el de las víctimas de estos. Y, el 18 de mayo, almuerzan con el general Videla, en la Casa Rosada, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, el padre Leonardo Castellani y Horacio Ratti, presidente este último de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Al salir, Borges expresará que Videla es un caballero, sin ser desmentido por Sábato. Castellani, por su parte, hará saber que se interesó ante él por la suerte del escritor Haroldo Conti, desaparecido. El día 30, la guerrilla secuestra cerca de La Plata al coronel Juan Alberto Pita, interventor en la CGT. El 3 de junio, aparece muerto a tiros el general Torres, expresidente izquierdista de Bolivia. El 12, asume la presidencia del Uruguay el vicepresidente Alberto de Micheli, luego de ser destituido por las Fuerzas Armadas el presidente Juan María Bordaberry, quien había propuesto disolver los partidos políticos para hacer más efectiva la lucha contra el marxismo. En la Argentina, el gobierno clausura la publicación nacionalista Cabildo que se le opone, dirigida por Ricardo Curuchet. El 18 de junio muere el jefe de la Policía Federal, general Cesario Ángel Cardoso, un adolescente perteneciente a Montoneros, que estudiaba con su hija, colocó la bomba que le dio muerte bajo la cama matrimonial de los dueños de casa. 4 días después,
3 cargas explosivas reducían a escombros la vivienda de quien fuera autora del atentado, Ana María González. Esta permaneció prófuga y concedió una conferencia de prensa internacional, antes de ser ultimada en Ciudadela, el 5 de enero de 1977. Sigue la violencia. El 2 de julio del 76, una bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal deja como saldo 18 muertos y 66 heridos. Ese mismo día, caen 17 guerrilleros en alegados ataques contra unidades militares. Y, el 4, con ráfagas de ametralladora, ultiman a 3 sacerdotes y 2 seminaristas de la Orden de los Palotinos, en una parroquia de Belgrano, por considerárselos vinculados con actividades subversivas. También ese día, aparece junto al obelisco otro cadáver baleado. El 10, sus captores matan al vicecomodoro Roberto M. Etchegoyen, que había sido secuestrado por la guerrilla. El 19, fuerzas del ejército abaten al jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, y a 2 lugartenientes suyos, con las mujeres que los acompañaban. El 19 de agosto, un comando subversivo asesina al general Omar Actis, que acababa de ser designado presidente del ente que organizaría el Campeonato Mundial de Fútbol, a disputarse en 1978. En Córdoba, es muerto por la guerrilla el subjefe de la planta Fiat Concord. Y, el 19, vuelan dinamitados los cuerpos de 30 guerrilleros, en un descampado próximo a Pilar. El 9 de septiembre de 1976 muere, en Pekín, el líder comunista Mao Zedong. El 18, los presidentes Videla y de Micheli inauguran el puente Puerto Unzué-Fray Bentos, sobre el río Uruguay. El 3 de noviembre, triunfan las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el candidato demócrata Jimmy Carter, quien hará de la defensa de los derechos humanos una bandera política y que, pronto, habrá de hostigar al gobierno del proceso. El 3 de diciembre cae en Lomas de Zamora Norma Esther Arrostito. Y, el 7, logra fugar de su encierro el coronel Pita que, una semana después, reasume su puesto de interventor en la CGT. Promedia el mes, cuando estalla una bomba en la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa, colocada por funcionarios del organismo pertenecientes a Montoneros. Los muertos son 11 y los heridos 23. Al concluir el año, la organización, Amnesty International, de tendencia izquierdista y que se dedica a establecer la situación que presentan los derechos humanos en distintas partes del mundo, publica un informe adverso al gobierno militar argentino. El último día de enero de 1977 aparecen frente a la Casa Rosada varias mujeres que, con pañuelos blancos en la cabeza, protestan contra la represión dando vueltas a la pirámide. Se trata de las luego tan conocidas Madres de Plaza de Mayo, cuyas actividades serán profusamente difundidas en el extranjero y a las que se sumarán más tarde las abuelas de dicha plaza. Desde entonces, se darán cita en ese lugar todos los jueves, sin ser molestadas por la policía. 2 escándalos toman estado público por esa fecha, el caso Graiver y el caso Aluar. El primero se refiere a que los integrantes de ese grupo económico habrían sido los encargados de administrar el dinero que la subversión obtenía en sus asaltos y mediante el cobro de rescates. David Graiver, integrante del grupo, se había desempeñado en el Ministerio de Bienestar Social durante el gobierno de Lanusse, siendo ministro Manrique. El segundo asunto está vinculado con la construcción y funcionamiento de una planta de aluminio en la Patagonia y se imputa responsabilidad a los 3 integrantes de la junta que presidiera también Lanusse, quienes serán finalmente sobreseídos por la justicia. El 5 de mayo, Montoneros consuma un atentado contra el canciller en funciones, almirante César Augusto Gassetti, a quien los atacantes esperan en el consultorio de su médico y le pegan un balazo en la cabeza, dejándolo por muerto. Permanecerá en coma durante largo tiempo, prolongando su vida algunos años más, merced a una delicada operación que le practican en los Estados Unidos. Durante julio es secuestrado el embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, que ha hecho declaraciones públicas contra el gobierno. Ese mes, una delegación de Montoneros, encabezada por Mario Eduardo Firmenich, visita al secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, a fin de exponerle la situación reinante en la Argentina. A comienzos de septiembre, el presidente Carter firma un acuerdo, a raíz del cual quedará paulatinamente bajo control de Panamá el canal que cruza el istmo. Años más tarde, los Estados Unidos invadirán a su vecino para capturar al general Manuel Noriega, hombre fuerte, panameño a la sazón, postergar el cumplimiento final del acuerdo y, eventualmente, retrotraer las cosas al estado en que estaban antes de su firma. Poco después, en nuestro país, la Corte Suprema revocaba el fallo dictado a favor de la viuda de Perón, con relación al cheque de la Cruzada de la Solidaridad, depositado en el sucesorio de aquel. El 29 de septiembre,
durante un discurso que pronuncia en la Sociedad Rural Argentina, el general Roberto Eduardo Viola informa que han sido detenidos o abatidos entre 7.000 y 8.000 guerrilleros, estimando que aún están actuando unos 1.200. Y está preso Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, acusado de mantener estrecho contacto con el grupo Graiver y actuar como principal agente de la subversión en el campo periodístico. En enero de 1978 fallece en los Estados Unidos Expruille Breidan, cumplido los 83 años de edad. A principios de año, está resuelta en favor del ministro Martínez de Hoz la controversia que, respecto a su política económica, sostuviera con el titular de la cartera de planeamiento, general Ramón Genaro Díaz Basouni, renunciando en diciembre y pidiendo su retiro del ejército en enero. Dicha política económica llegaría a constituir uno de los cargos más pesados que se formularían al proceso. Aunque en virtud de ello hubiera descendido notablemente la inflación y los centros financieros del exterior formularan encendidos elogios a su respecto, augurando la pronta recuperación económica argentina. Sin embargo, otros indicadores despertaban alarma y la realidad social ofrecía aspectos decididamente desfavorables. Una tabla, conocida familiarmente como la tablita, señalaba de antemano las variaciones que se producirían en la paridad del dólar. Como el dinero escaseaba, las tasas de interés eran altas, y los inversores extranjeros podían cambiar dólares por pesos, invertir estos, obteniendo generosos intereses, tomar ganancias y adquirir nuevamente sus dólares, fundados en las seguridades que ofrecía la tablita. Víctima de esas especulaciones era el Banco Central Argentino, que reponía las divisas así multiplicadas. Por otra parte, la apertura de las exportaciones, tendiente a abaratar los precios, perjudicó notablemente a la industria nacional que, amén de ser ineficiente en muchos casos, debía afrontar costos de producción más elevados que los de sus competidores, radicados frecuentemente en países de Oriente, donde los salarios son bajos y la incidencia de las llamadas cargas sociales prácticamente nula. De modo que, uno tras otro, fueron cerrando infinidad de talleres y fábricas locales, con todas las consecuencias negativas que de ello derivaban. Una gran impopularidad rodeó la gestión de Martínez de Hoz. Durante aquel mes de enero de 1978, el general Adel Vilas, que comandara el Operativo Independencia, declararía en Mar del Plata, de continuar la política económica elaborada y ejecutada por el actual gabinete económico. Contribuirá a acentuar en forma progresiva y permanente las condiciones para el restablecimiento del accionar subversivo en todos y cada uno de los sectores de la vida nacional. Fue también a principios de año cuando se advirtió que el conflicto con Chile, por la región del Beagle, llevaría a una crisis. En efecto, el Tribunal Internacional, cuya decisión acogiera la corona británica para resolver sobre el tema, había laudado en favor de la posición chilena. El gobierno argentino guardó silencio, pues contaba con un plazo para pronunciarse. Y, aunque algunos movimientos de la flota de mar, en la que estaba embarcado el almirante Macera, sugirieron que la decisión no sería acatada pacíficamente, recién el 25 de enero el canciller reveló que se declararía unilateralmente la nulidad del laudo. En cuanto a los fundamentos de esa declaración, consistían básicamente en uno genérico, contravenir lo resuelto el principio general que coloca a Chile en el Pacífico y a la Argentina en el Atlántico, y uno específico, haberse expedido el árbitro sobre cuestiones que no le fueran sometidas. El 26, se rechazó desde Santiago la declaración de nulidad formulada en Buenos Aires. El 31, Gran Bretaña ratificó la validez del fallo arbitral, impugnado por la Argentina. Videla y Pinochet mantuvieron reuniones sucesivas, en Plumerillo y Puerto Montt, constituyéndose en virtud de lo tratado una comisión mixta, que procuraría zanjar la cuestión. Pero, en el discurso pronunciado por el presidente chileno durante la última reunión, no se advirtieron señales de que fuera a ceder en su postura. Las negociaciones directas fracasaron. Y, hacia fines de año, la tirantez entre ambos países alcanzó un grado extremo. Había tropas desplegadas a lo largo de la frontera, las escuadras navegaban rumbo al posible teatro de operaciones y los aviones de combate calentaban sus turbinas, en estado de alerta máxima. Un tiro, disparado accidentalmente por cualquier soldado, podía desencadenar la guerra. Esa era la situación cuando llegó a Buenos Aires el cardenal Antonio Zamoré, enviado por el Papa Juan Pablo II, recientemente electo, que se ofreciera como mediador para evitar el conflicto inminente. Reunidas las partes con el cardenal, en Montevideo, acordaron finalmente aceptar la mediación pontificia, decreciendo la tensión. En enero de 1979 los efectivos terrestres argentinos volvían a sus cuarteles. También será recordado el proceso por un acontecimiento, si se quiere de orden menor, pero que conmocionó a los argentinos. Se trató del Campeonato Mundial de Fútbol,
jugado por primera vez en nuestro país, a lo largo del mes de junio de 1978. El secretario de Hacienda, Juan Alemán, se opuso a su realización, por entender que la situación económica no justificaba incurrir en los gastos que implicaba. Se llevó a cabo, sin embargo, en virtud de una decisión política, utilizarlo como vidriera para mostrar al mundo que aquí las cosas no andaban tan mal como afuera se decía. La organización fue impecable. Se construyeron, ampliaron y acondicionaron estadios. Se remodelaron aeropuertos y se ensanchó algún tramo de ruta. Se levantó una planta para efectuar transmisiones de TV en colores, aunque aquí todavía se las recibía en blanco y negro. Se instruyó al público, a fin de que los turistas fueran acogidos cordialmente. Como el tema de los derechos humanos se agitaba en el exterior contra el régimen militar, fueron impresas unas obleas donde se leía: "Los argentinos somos derechos y humanos". Tal oblea fue colocada espontáneamente por muchos conductores en la luneta de sus coches. El desempeño de la selección nacional resultó convincente y mejoró con el avance del torneo. La dirigía César Luis Menotti, un hombre que manifestó luego sus ideas izquierdistas pero que, en ese momento, mantuvo amigables relaciones con los gobernantes, de quienes recibió amplio apoyo. Mario Kempes se reveló como un delantero incontenible, transformándose en símbolo de aquel equipo ganador. Cada triunfo provocó explosiones de entusiasmo popular. Caravanas de vehículos variados, que hacían sonar rítmicamente sus bocinas, engalanados con banderas argentinas, convergían en la Plaza de la República, para festejar los éxitos junto al obelisco. El 25 de junio, la Argentina disputó el partido final con Holanda, en el colmado estadio de River Plate. Y se impuso en el alargue, por 3-1, después de terminar en un empate los 90 minutos reglamentarios. La gente ganó las calles, se abrazó en las veredas, marchó hacia el obelisco y celebró el triunfo, unánime, hasta el amanecer del día siguiente. Juan Alemán admitió que el dinero gastado en la organización del Mundial 78 estuvo bien empleado. El almirante Lacoste encabezó la entidad organizadora y el doctor Alfredo Cantilo era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en ese momento. Desde el comienzo del proceso, fue intendente de la ciudad de Buenos Aires el brigadiero Zabaldo Cacciatore, quien desplegó una actividad arrolladora. Entre polémicas, concretó un ambicioso proyecto, en virtud del cual se construyeron las autopistas que hoy confluyen en la ciudad y la cruzan. Mediante una sociedad mixta, formada al efecto, puso en las calles una flota de barredoras y camiones acondicionados para recoger y prensar residuos. Y durante su gestión se excavaron numerosas y amplias playas de estacionamiento subterráneo. En base a acuerdos, extendió el radio de acción de la comuna porteña más allá de sus límites, procediendo al relleno con basura de terrenos anegadizos donde se alzaron nuevos parques y campos de deporte, los cuales serían atravesados por el Camino del Buen Air, una autopista que vincula entre sí dos accesos de la capital y que se construyó en tiempo récord. Actuó como secretario de Obras Públicas del municipio el doctor Guillermo Laura. Durante marzo de 1978, la subversión se había manifestado dramáticamente en Europa. Si bien la ETA ya operaba en España, el resto del continente observaba el fenómeno como algo lejano, repudiando a los países que, heridos por el mismo, como la Argentina, lo combatían con todos los medios a su alcance, incluidos algunos irregulares. Ese mes, las Brigadas Rojas, una organización guerrillera marxista, secuestró en Roma al político demócrata cristiano Aldo Moro, que fuera varias veces primer ministro italiano. En la acción, los terroristas dieron muerte a sus 5 custodios. La opinión pública internacional quedó sobrecogida. El 9 de mayo, luego de 55 días de cautiverio, el cadáver de Moro apareció dentro de un automóvil, perforado por 11 balazos. Aquí, la actividad insurgente seguía declinando, si bien la lucha no estaba concluida. Presionadas desde el exterior, las autoridades suministran listas de detenidos políticos y de los establecimientos donde se hallan presos. El 11 de abril, la guerrilla asesinó al subsecretario de Coordinación Económica, Miguel T. Padilla, en las lomas de San Isidro. Un atentado con explosivos vuela, durante el mes de agosto, el departamento en que vive el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Armando Lambruschini, pereciendo su hija de 15 años. Fallecido el Papa Paulo VI, lo sucedió el cardenal Albino Luciani, que adoptó el nombre de Juan Pablo I, ocupó el trono de San Pedro apenas 23 días pues, el 29 de septiembre de 1978, apareció muerto en su cama. Reunido nuevamente el cónclave, elige en octubre al arzobispo de Cracovia, el cardenal polaco Karol Wojtyła, que ceñirá la tiara como Juan Pablo II. En noviembre visitan la Argentina los reyes de España.
Al empezar 1979, abandona su país para no volver el Shah de Irán, alcanzando el poder allí un movimiento político-religioso musulmán, que tiene por líder al Ayatolá Khomeini. A partir del regreso de este a su tierra, pues se hallaba en el exilio, habrán de sucederse las condenas a muerte de opositores y la llamada Revolución Islámica entrará en abierta confrontación con los Estados Unidos, a los que define como el Gran Satán. La Argentina, mientras tanto, marcha decididamente hacia la autonomía en materia nuclear. Ocurre que la Comisión Nacional de Energía Atómica, un organismo cuya importancia fue debidamente valorada por todos los últimos gobiernos, se encuentra desde tiempo atrás a cargo del almirante Carlos Castro Madero, quien la conduce con talento y patriotismo. Ahora, contrariando expresas advertencias de los norteamericanos, que procuran bloquear tales progresos, se concluye un acuerdo con una firma alemana, en virtud del cual se podrán fabricar aquí reactores que funcionan con uranio natural, extraído en el país. De ese modo se quebrará la dependencia que supone utilizar como combustible el uranio, enriquecido, cuya provisión controla la Unión. En enero del 79 aparece el cadáver de Elena Hallenberg, funcionaria de la Embajada Argentina en París, que había sido secuestrada el mes anterior. Los motivos del secuestro, no imputable a la guerrilla, nunca fueron aclarados, pero se los vinculó con el uso indebido de fondos reservados, en una oficina que el almirante Macera dispusiera abrir allí, para contrarrestar la campaña de desprestigio montada en el extranjero y por la cual habrían pasado incluso algunos dirigentes de Montoneros en retirada. Según versiones, Hallenberg habría estado dispuesta a hacer revelaciones sobre estos temas. El 15 de marzo asumió la presidencia del Brasil el general Figueiredo. En mayo, se inaugura la planta donde se fabricarán los tanques TAM, tanque argentino mediano, en Baloún. Durante junio se habilita el complejo hidroeléctrico binacional de Salto Grande. Ese mismo mes, el ministro del Interior, general Albano Arguindeguy, declara: hay en total 1.723 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en este momento. Todos son delincuentes terroristas, aclarando asimismo que la cifra nunca superó los 5.018 arrestados. El 17 de julio, las fuerzas sandinistas entran en Managua, después de renunciar a Anastasio Somoza, por pedido del embajador norteamericano. El 29 de septiembre de aquel año 79, un comando terrorista dinamita la casa del secretario de Coordinación Económica, Guillermo Walter Klein, H., quien, junto con su familia, sobrevive milagrosamente, muriendo en cambio sus custodios. Casi 2 meses después, 1311, un comando subversivo asesina al empresario Francisco Soldati y a uno de sus custodios en plena avenida 9 de julio, siendo abatidos 3 de los atacantes. A todo esto, el gobierno del proceso se ha ido desgastando a ojos vistas. Advertidos de ello sus integrantes, buscan una fórmula institucional adecuada para renovar su cúpula y, evitando fracturas abruptas, aproximarse a una reimplantación democrática paulatina y condicionada. Se habla así reiteradamente de un cuarto hombre en la presidencia de la nación, aunque reteniendo la Junta de Comandantes el poder decisorio en las cuestiones más importantes. Sin descartarse que ese cuarto hombre fuera un civil. No habiéndose logrado acuerdo al respecto, se optó finalmente por dejar a Videla como presidente, pero despojado de su condición de comandante en jefe del ejército, que investiría el general Viola. Videla pasó a retiro y el almirante Lambruschini reemplazó a Macera, como comandante en jefe de la Armada, mientras Eigasti dejaba el comando de la Fuerza Aérea al brigadier Omar Domingo Grafigna. Siguió así Videla en la presidencia de la República, aunque con una situación distinta a la que hasta entonces había tenido, renovándose totalmente la conformación de la Junta que, ahora, formaban Viola, Lambruschini y Grafigna. Durante el primer trimestre de 1980 se anuncia la apertura del diálogo político. No obstante, a fines de marzo, el general Leopoldo Fortunato Galtieri precisa al respecto: se ha iniciado oficialmente el diálogo político. Esto no quiere decir que mañana haya elecciones. Las urnas están bien guardadas y van a seguir guardadas. Como respuesta, Raúl Alfonsín declara en Lima: que les vayan pasando el plumero porque las llenaremos de votos. Varios bancos, que pagan intereses desmesurados a sus inversores, son intervenidos por el central. Y la cotización del dólar da saltos hacia arriba. El 1 de mayo, ATC inicia las transmisiones de TV en colores para la Argentina. En octubre, el gobierno sufre otro revés internacional. Pues se le otorga el Premio Nobel de la Paz a un oscuro activista, vinculado con la reivindicación de los derechos humanos, el argentino Adolfo Pérez Esquivel,
cuyo único mérito consistía en haber permanecido más de un año preso, con motivo de las concomitancias con la subversión que se atribuían al Servicio de Paz y Justicia, del cual formaba parte. El periodo presidencial del general Videla toca a su fin. Arrecian las críticas al programa económico de Martínez de Hoz, contándose entre sus detractores el almirante Macera, que hasta ayer nomás integrara la Junta Militar, y la deuda externa sobrepasa los 27.000 millones de dólares, lo cual indica que su crecimiento, a partir del derrocamiento de Isabel, supera ya los 20.000 millones de esa moneda. De modo que suscita interés el encumbramiento del general Viola a la primera magistratura, anunciado aquel mismo mes de octubre, ya que se le adjudica cierto talento político, necesario sin duda para apuntalar un estado de cosas decididamente deteriorado. Amén de saberse que, con el alejamiento de Videla, dejará su cargo Martínez de Hoz. Poco antes de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol del 78, el ensanche de la avenida 9 de Julio, en su tramo próximo a Constitución, había determinado que se demolieran varias manzanas. Por otra parte, algunos de los partidos se disputaron en la cancha de River Plate, calle por medio con el Tiro Federal Argentino. Los periodistas extranjeros que cubrieron la competencia llegaron francamente predispuestos en contra del gobierno militar, de modo que, al observar aquellas ruinas y oír los disparos que sonaban en las cercanías del estadio, no vacilaron en informar al mundo lo siguiente, que la represión había reducido a escombros parte de Buenos Aires y que, mientras los jugadores se esforzaban en el campo, cerca de los pelotones proseguían incansablemente su tarea de fusilar gente. El 15 de marzo de 1981 murió en Buenos Aires el padre Leonardo Castellani, figura de importancia capital en el pensamiento argentino. Había nacido el 16 de noviembre de 1899, en la ciudad santafesina de Reconquista, y su vasta obra, profunda, variada, originalísima, ejerció desde un primer momento gran influencia, manteniéndose plenamente vigente. También en marzo del 81, Viola se hizo cargo de la presidencia. Sus bigotes blancos le hacían aparentar más edad de la que tenía, fumaba mucho y hablaba con voz ronca. Puso a Lorenzo Sigaut como ministro de Economía, al general Guiendo en la cartera de Trabajo y a Óscar Camillón lo nombró canciller. Sigaut, pese a disponer una fuerte devaluación, no alteró sustancialmente la línea de su antecesor, sin poseer la decisión personal, las relaciones ni el peso político con que contaba aquel. En consecuencia, la economía empeoró, tampoco la gestión del nuevo presidente fue afortunada. Dotado de inquietudes políticas, su figura contrastaba con la de Videla que, conocedor de sus limitaciones en ese terreno, se circunscribió a desempeñar el rol del militar austero, aviniéndose con disgusto a encabezar un régimen formalmente autoritario, dadas sus íntimas convicciones democráticas. Pero, como político, poco logró el general Viola. Cambió el tono del gobierno, se sucedieron las reuniones con dirigentes partidarios y gremialistas, se borronearon planes encaminados a establecer un cronograma que, en algún momento impreciso, culminaría con un llamado a elecciones, sin que todo eso plasmara en propuestas concretas. Como venía ocurriendo indefectiblemente cada vez, ante el deterioro de un gobierno militar, los políticos, inactivos durante el transcurso del mismo, tornaban a hacerse presentes paulatinamente. Viola les había devuelto cierto protagonismo, mediante los contactos que mantenía con ellos. Pero el resultado no fue el apetecido. En lugar de acordar con el gobierno, se unieron en su contra y, a mediados de julio del 81, convocados por Ricardo Balbín, radicales, peronistas, frondicistas y demócratas cristianos constituyeron una junta multipartidaria, cuyo propósito consistió en presionar para que se llamara a elecciones en el menor tiempo posible. Los dirigentes sindicales habían logrado, por su parte, que se cumpliera un paro general, si bien parcialmente, a raíz del cual algunos fueron detenidos, entre otros Saúl Ubaldini, del gremio cervecero. La justicia resolvió, por entonces, la excarcelación de Isabel Martínez de Perón que, puesta en libertad, viajó a Europa. Pero, en medio de frustraciones económicas y fracasos políticos, los militares seguían llevando a cabo algunas obras públicas de importancia, repitiéndose así una constante en la materia. Aquel mes de julio, comenzaron las obras correspondientes a la usina atómica Atucha II. El 9 de agosto murió Ricardo Balbín. Y, en septiembre, el almirante Jorge Isaac Anaya sustituyó a Lambruscini como comandante en jefe de la Armada. Dado que, en noviembre, ocuparía igual puesto al frente de la aeronáutica el brigadier Basilio Lamidoso, la junta quedaría integrada con Galtieri, Anaya y Lamidoso. En los Estados Unidos gobernaba Ronald Reagan, un exactor de cinematógrafo con ideas conservadoras, que el Partido Republicano elevara a la presidencia,
luego de una buena gestión como gobernador estadual, estableciéndose una cordial relación entre el general Galtieri y los hombres de la administración Reagan, no siendo ajeno a esa relación el general Vernon Walters, que viajó varias veces a la Argentina en misiones confidenciales. Uno de los problemas que preocupan a Reagan es la lucha que, en forma apenas encubierta, libran ahora los Estados Unidos contra las fuerzas marxistas regulares e irregulares en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Galtieri suministra apoyo a la Unión en esa lucha, enviando abundantes asesores militares a los lugares donde se desarrolla e instruyendo en nuestro país a oficiales centroamericanos. Transcurre noviembre, cuando Viola sufre un ataque al corazón, cuya existencia y gravedad dieron lugar a toda clase de especulaciones. Lo cierto es que, real o ficticio, a raíz del mismo se lo releva del cargo y el 22 de diciembre de 1981 lo reemplaza el general Galtieri. En el diario La Prensa escribía por entonces un periodista singular, Manfred Schönfeld. Judío, nacido en Alemania, graduado en letras, era liberal confeso, pero su intenso amor al país lo llevaría a compartir, muchas veces, posturas que sostienen los nacionalistas. Pese a haberse manifestado enérgicamente contra la subversión, se contó entre aquellos que criticaron ciertos procedimientos empleados para reprimirla. Con tal motivo, durante el gobierno de Viola, un grupo de matones le propinó una paliza, utilizando algunos de los agresores un puño de hierro. Sin embargo, pasado el tiempo, cuando los militares soportaron permanentes ataques desde el oficialismo, Schönfeld salió noblemente en su defensa, constituyéndose en uno de los más resueltos partidarios de la decisión que llevó a librar la Guerra de las Malvinas. Luego de pedir reservas sobre el particular, insistió ante el almirante Anaya para que se le permitiera viajar al archipiélago, allí, poder pelar papas para los soldados. Murió a los 58 años de edad, en Entre Ríos. Galtieri designa en su gabinete, entre otros, al general Alfredo Saint-Jean, Interior, y a los doctores Nicanor Costa Méndez, Relaciones Exteriores, y Roberto T. Alemán, Economía, resuelto dar un nuevo sesgo al proceso. Releva a los militares que ocupan cargos en empresas estatales y hace pública una declaración sobre su propio patrimonio, para evidenciar la decisión oficial de gobernar honestamente. Congela asimismo los contactos políticos iniciados por Viola y no parece demasiado dispuesto a que las urnas dejen de seguir guardadas. Al menos hasta haber asegurado una retirada decorosa para las Fuerzas Armadas, que habían asumido el poder en 1976. La multipartidaria, no obstante, se propone otra cosa y hostiga al gobierno en procura de prontas elecciones. Durante la pulseada, el presidente parece anotarse algunos puntos a su favor, gracias a un asado multitudinario con que se lo agasajó, en la localidad de Victorica, y al que concurrieron 13.000 entusiastas asistentes. La figura de Galtieri lo ayuda a no pasar inadvertido. Es muy alto, tiene el pelo plateado y un perfil de condottiero renacentista. Campechano en el trato, lineal en sus concepciones, está junto a él un hombre de características opuestas, que puede llegar a complementarlo eficazmente, el almirante Anaya, su compañero de clase en el liceo militar y par suyo en la junta de comandantes en jefe. Anaya es menudo, se peina con gomina el pelo retinto y, aunque no en vano se lo conoce como el negro, tiene los ojos claros, casi amarillos, siendo su mirada y su gesto los de alguien con quien puede resultar arriesgado tener un entredicho. Habla poco, posee fama de jefe inflexible y su rectitud es proverbial. Pronto se hablará de ambos, como así también del brigadier Lamidoso, en virtud de los sucesos que habrán de desencadenarse el 2 de abril de 1982. Se hablará de Galtieri por ser presidente de la República durante esos días, de Anaya, por considerárselo el más firme propulsor de la actitud adoptada en la emergencia, de Lamidoso, por el desempeño que cabría a sus pilotos en tales sucesos. El 30 de marzo tiene lugar una concentración gremial hostil al gobierno en Plaza de Mayo, violentamente disuelta por la policía. 3 días después, se reuniría allí una muchedumbre entre cuyos componentes se contarán algunos de quienes habían sido desalojados sin miramientos del lugar poco antes para solidarizarse con ese gobierno por razones aptas para postergar enfrentamientos domésticos entre argentinos. Al despuntar el alba del 2 de abril de 1982, conmovió al mundo una noticia sorprendente. Fuerzas combinadas argentinas habían desembarcado durante la noche anterior en las Malvinas, ocupando su capital y otros puntos del archipiélago. Tales hechos, cuyos antecedentes lejanos conocemos, empezaron a eslabonarse en diciembre de 1981. Ocurrió que el plan para recuperar las islas siempre formó parte de las rutinas tácticas y estratégicas a disposición de los estados mayores argentinos. Pero no pasaba de eso. Incluso se hallaba absolutamente desactualizado cuando, en diciembre del 81, Anaya ordenó ponerlo al día,
por cuanto un análisis de las actitudes británicas permitía al observador atento advertir un endurecimiento de la posición inglesa en el secular diferendo. Se trataba, sin embargo, de una previsión a largo plazo. En todo caso, de una previsión que Anaya no supuso hubiera que pasar a ejecutar poco tiempo después. Más aún, al manifestar oficialmente Costa Méndez que, ante el fracaso de la última ronda de negociaciones concluida con Inglaterra, la Argentina se reservaba el derecho a elegir el procedimiento que mejor consultara sus intereses para recobrar lo que en justicia le corresponde, no pensó que ese mismo mes su país debería prepararse para recurrir a la fuerza, concentrando sus soldados, aprestando sus aviones y movilizando su flota hacia el sur. ¿Cuáles eran los factores que habían incidido en el fracaso de aquella ronda de negociaciones, aludida en la declaración del canciller argentino? 3 al menos, la participación en ellas de representantes de los isleños, resueltos a bloquear cualquier acuerdo, los intereses vinculados con la Armada británica, decididos a demostrar la importancia que ésta revestía para Gran Bretaña, en vísperas de concretarse un proyecto tendiente a reducirla y a raíz del cual ya se había vendido algún portaaviones. Por último, la posible intención inglesa de crear un motivo que, alterando el statu quo, justificara fortificar las islas, cuya importancia económica habían revelado las prospecciones petroleras, recientemente realizadas en el mar adyacente. ¿Y cuáles eran los hechos inmediatos que determinaron a la Argentina para poner por obra el plan alternativo de invasión, actualizado al solo efecto de llevarse a la práctica eventualmente y, en el peor de los casos, mucho más adelante? Como suele suceder tantas veces, esos hechos fueron nimios, triviales casi. Un oscuro comerciante de nacionalidad argentina y apellido ruso, Davidov, había firmado tiempo atrás un contrato con cierta firma británica, a fin de desmantelar en su provecho unas factorías abandonadas en la desolada isla San Pedro, de las Georgias del Sur. Registrado formalmente el contrato y formalmente informada a las autoridades inglesas de Stanley al respecto, los obreros de Davidov desembarcaron en esas inhóspitas playas, el 18 de marzo de 1982. Un transporte arrendado a la Armada los llevó hasta allí. Luego los sucesos se encadenarían a velocidad creciente, presentándose como un juego de equívocos que, en realidad, no fue tal, pues Gran Bretaña impulsó cuidadosamente la escalada bélica hasta un punto sin retorno. Se dijo que entre los obreros se contaba personal militar, lo cual no era cierto. Se les imputó haber izado una bandera de su país en el campamento, cosa que en modo alguno constituía un delito. Y se afirmó sin fundamento que los argentinos removieron hitos y mojones británicos, colocados en la zona. Los ingleses, que en ningún momento habían planteado ese requerimiento, exigieron a los integrantes del grupo visaran sus pasaportes en Grytviken, asiento de la autoridad local. Los argentinos no podían avenirse a cumplir el trámite, pues hacerlo significaba reconocer que pisaban suelo extranjero y sentar un precedente adverso para nuestras constantes reivindicaciones. Costa Méndez ideó un procedimiento intermedio de sellar en Grytviken las tarjetas blancas, con que, según acuerdos anteriores, sus compatriotas podían entrar en las Malvinas, siendo rechazada esa posible solución. Inglaterra insistió en su exigencia de que los pasaportes fueran visados, advirtiendo que, de lo contrario, procedería a retirar por la fuerza a los operarios y, en consecuencia de ello, el HMS Endurance puso proa a las Georgias. Mientras tanto, tenía lugar otro hecho fundamental, a cuyo respecto no se ha insistido suficientemente. El 25 de marzo, más de una semana antes de llegar las fuerzas argentinas a Stanley, una fracción de la flota británica zarpó de Gibraltar hacia la zona del conflicto, dando así comienzo a las hostilidades. Los dados estaban echados. Durante la noche del 1 de abril, comandos anfibios y buzos tácticos argentinos ponían pie en Bahía Enriqueta, no lejos de Stanley, desembarcados por la fragata Ara Santísima Trinidad. Divididos en 2 grupos, uno ocupó el cuartel que habían desalojado los Royal Marines, destacados en la isla, y otro se dirigió directamente a la capital. Rodeada la casa del gobernador Rex Hunt, se produjeron algunos tiroteos con los infantes de marina ingleses que la defendían, muriendo en ellos el capitán de la Armada Argentina Pedro Eduardo Giachino y resultando gravemente heridos el teniente Diego Fernando García Quiroga y el cabo enfermero Urbina. Simultáneamente, más fuerzas llegaban al archipiélago, transportadas por el Ara San Antonio, donde se hallaba el jefe de la operación, almirante Carlos Busser, y al mando de una fracción de ejército allí embarcada, el teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin. Rodeada la gobernación por blindados anfibios, Hunt solicitó hablar con Busser, a quien le intimó abandonar las islas. Respondió Busser: desembarcamos en la misma forma en que ustedes lo hicieron en 1833 y mis órdenes son desalojarlo a usted y a las tropas británicas para restituir el territorio a la soberanía argentina. A las 9:05 del 2 de abril,
el gobernador se rindió al general García, titular del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, TOAS. Concluía así, sin que ni un inglés resultara siquiera herido, el Operativo Rosario, denominado de ese modo a instancias de Seineldin. Aquella misma noche, el presidente Reagan se había puesto en comunicación telefónica con Galtieri, tardíamente informado por sus servicios de inteligencia respecto a los acontecimientos que se avecinaban. Intentó disuadir a su par argentino de seguir adelante. Pero la acción estaba en marcha y era tarde para detenerla. Dijo Galtieri, la Argentina lamenta esta situación, señor presidente. Pero la realidad es que la capacidad negociadora y la actitud pacifista de mi país tienen un límite. Ambos presidentes se despidieron en forma fría y protocolar. Aquí, las informaciones sobre la ocupación de Stanley despertaron un entusiasmo desbordante. Las casas se embanderaron y todo el mundo se colocó una escarapela. El aire vibró con los acordes de la Marcha de las Malvinas, composición ya olvidada, de cuya letra fuera autor don Carlos Obligado. Los titulares de los diarios, a toda página, fueron estos. Se iniciaron las operaciones en el sur para respaldar la soberanía nacional, la nación. Argentina comenzó el operativo de recuperación de las Islas Malvinas, la prensa. Inician la reconquista de las Malvinas, Clarín. Por la tarde, expresaría La Razón, las Malvinas en manos argentinas. Hoy es un día de gloria. Los políticos, en forma casi unánime, apoyaron la decisión del gobierno, aunque más adelante procurarían que se olvidaran esas manifestaciones de adhesión. El 3 de abril, después de un combate con los Royal Marines que defendían Grytviken, donde murieron 4 de los nuestros, las Islas Georgias del Sur caían en poder del Grupo de Tarea 60.1. La rendición se produjo a las 1:22 e implicaba que también quedaran bajo control nacional las Sandwich del Sur, desolado montón de rocas sometido a la acción de un clima despiadado. La recuperación de las Malvinas, Georgias y Sandwich fue intensamente festejada por los argentinos. En las primeras horas de la tarde del 2 de abril, un inmenso gentío ya se había dado cita en la Plaza de Mayo, estremecida por el flamear de banderas celestes y blancas. Si bien Galtieri no ignoraba que aquellas manifestaciones de exaltación patriótica no le estaban destinadas ni constituían una expresión de apoyo a su gobierno, salió al balcón para saludar al público reunido, que lo aplaudió sin retaseos. Y, a lo largo de los días siguientes, el fervor se mantuvo encendido. Llegaban mientras tanto más fuerzas al archipiélago. Los aviones Hércules C-130, la Chancha, llamaban a ese aparato los pilotos, en alusión a su pesadez y volumen, aterrizaban uno tras otro en el aeropuerto de Stanley, transportando armas, provisiones y efectivos. Y, pronto, consultada la Secretaría de Cultura, a cargo del Dr. Julio César Gancedo, las autoridades cambiaron el nombre de la capital de las islas, que pasó a llamarse Puerto Argentino. A la primera fracción de la flota británica, que zarpara de Gibraltar antes que las naves de guerra argentinas se hubieran aproximado al archipiélago, se habían sumado ya numerosas unidades, las cuales navegaban a toda máquina en procura de la isla de Ascensión, colonia inglesa cuya base, arrendada a los Estados Unidos, fuera puesta por estos a disposición de la Task Force, para restablecer el dominio colonial sobre las Malvinas. La ayuda prestada por la Unión a Gran Bretaña no fue inicialmente explícita, permitiéndole a aquella llevar a cabo una mediación entre las partes, que estuvo a cargo del general Alexander G.I., secretario de Estado norteamericano. Voló 2 veces a la Argentina e Inglaterra, en lo que se calificó como una misión de lanzadera entre Londres y Buenos Aires. Al llegar aquí, lo recibió una concentración gigantesca, reunida ante la Casa Rosada a fin de testimoniar la solidaridad del pueblo con la causa en que el país estaba empeñado. No podía dejar de fracasar la gestión de G.I., pues, por una parte, mientras la Argentina cedió en todo aquello que la dignidad nacional permitía ceder, el gobierno inglés, que presidía Margaret Thatcher, no modificó su posición en ningún momento. Por otra, las propuestas del enviado norteamericano contuvieron siempre una condición que, amén de resultar inaceptable, hubiera esterilizado todo principio de entendimiento. Consistía esta en que cualquier acuerdo fuera sometido a la aprobación de los isleños, quienes, naturalmente, se sienten británicos y no están dispuestos a dejar de serlo bajo ningún concepto. Sin embargo, los esfuerzos del secretario de Estado G.I. tuvieron un resultado concreto, acaso el único buscado, ganar tiempo para que la Royal Navy se situara en las inmediaciones de las islas y estableciera el bloqueo de estas, con el objeto de mejorar la situación desde la cual negociaba Londres. Dicha flota llegó a contar con más de 100 unidades, incluidos 2 portaaviones, y fue la mayor reunida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Impulsada por Gran Bretaña y con el aval de los Estados Unidos, la UN dictó algunas resoluciones, tendientes a congelar el conflicto tal como se hallaba,
que la Argentina no acató al no ser acatadas por Inglaterra. El 26 de abril, a instancias de nuestro país, se reunió en Washington la OEA, Organización de Estados Americanos, para poner en marcha los mecanismos previstos por el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Dicho tratado se había firmado en los ya lejanos días en que los EU intentaban alinear tras de sí al continente, en una alianza contra el eje, estableciendo que las naciones americanas debían acudir en socorro de cualquiera de ellas que sufriera un ataque extracontinental. Cosa que ahora ocurría respecto a la Argentina, en vías de ser agredida por la fuerza de tareas enviada contra ella por el Reino Unido. Habló Haig en el seno de la OEA y, al finalizar su discurso, un silencio ominoso se aposentó en el recinto. Habló Costa Méndez y fue aplaudido largo rato por los delegados, en pie. Una moción, favorable a la Argentina, se aprobó por 17 votos a favor y ninguno en contra, registrándose solamente 4 abstenciones, las de Estados Unidos, Chile, Colombia y Trinidad-Tobago. Ese éxito diplomático no sirvió de mucho, ya que el respaldo obtenido no produjo hechos concretos, salvo en el caso de Perú, Venezuela y Panamá que, por las suyas, hicieron cuanto estuvo a su alcance para ayudar a la Argentina. Referente al Perú, facilitó aviones que pronto combatirían con los emblemas argentinos pintados en sus alas. A las 4:40 del 1 de mayo estalló la primera bomba en Puerto Argentino. Otras 15 la seguirían, en rápida sucesión. Un Balkan B-2 de la Real Fuerza Aérea, RAF, las arrojó sobre el aeropuerto, luego de cumplir la misión ofensiva más larga que hasta entonces registraba la guerra aérea y que se denominó Operación Black Book, Chivo Negro. Tal esfuerzo dio escasos frutos, ya que solo una de las bombas mordió la pista, que siguió siendo operable hasta el fin de la contienda. Desde esa madrugada, a partir de la puesta del sol y hasta el amanecer, los buques ingleses someterían a un fuego naval ininterrumpido las posiciones argentinas, colocándose para ello fuera del alcance de nuestras piezas, mientras la oscuridad los protegía de eventuales ataques por aire. Contemporáneamente, progresaba una gestión de paz que iniciara el presidente peruano Belaúnde Terry y que contaba con la aprobación de las autoridades argentinas, siendo seguida con interés por los Estados Unidos. No llegaría a buen fin, pues Margaret Thatcher estaba dispuesta a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias, y, con ese propósito, ordenó al comandante del submarino nuclear, Kankar, que hundiera el crucero, General Belgrano, el cual se hallaba fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos y era seguido por el sumergible, a distancia suficiente para no ser registrada su presencia por los instrumentos de detección con que contaba aquel. 2 torpedos Mk-8 hicieron blanco en el buque, que se fue a pique rápidamente. Pese a que las tareas de evacuación y salvamento resultaron impecables, murieron ese día 368 marinos argentinos. Se había llevado a cabo una acción que impediría todo tipo de acuerdo entre adversarios que eran ya enemigos, y la gestión del presidente peruano naufragó junto con el viejo crucero, en la tarde del 2 de mayo. La respuesta no se hizo esperar. No habían transcurrido 24 horas desde el hundimiento del Belgrano, cuando aviones navales, Superetendard, provistos de misiles Exocet, enviaron al fondo del mar la fragata inglesa Sheffield, una de las naves más modernas con que contaba la Task Force. Este éxito, logrado mediante el empleo de un sistema de armas jamás utilizado en acciones bélicas, tuvo gran repercusión mundial. Y preocupó seriamente a los británicos, informados desde Francia respecto a que los Exocet provistos a la Argentina no estaban en condiciones de ser disparados. Dato exacto, en realidad, pero que los técnicos de la Armada se habían encargado de desvirtuar, completando el montaje de tales misiles sin asistencia francesa. Existe una versión según la cual el Sheffield habría sido hundido por la Fuerza Aérea, siendo el portaaviones Hermes el dañado por la aviación naval. Por otra parte, los ingleses ya conocían la eficacia de las defensas antiaéreas emplazadas en torno a Puerto Argentino, pues perdieron varios Harrier despachados desde sus portaaviones para bombardear el aeropuerto, fracasando en sus misiones. Más efectivo resultó, en cambio, el ataque que esos aparatos dirigieron contra la precaria pista existente en Darwin, donde destruyeron numerosos Pucará argentinos, posados en tierra. La Fuerza Aérea Nacional recibió oficialmente su bautismo de fuego el 1 de mayo. Desde esa fecha, en efecto, sucesivas formaciones de Marachis y Skyhawks, Douglas dejaron sus bases en el continente para castigar a los buques enemigos, alcanzando en sus primeras incursiones 2 destructores y 2 fragatas tipo 21. Sorprendió a los expertos la modalidad utilizada por nuestros pilotos, pues las escuadrillas llegaban rozando la cresta de las olas para elevarse entre los mástiles y las antenas de los barcos, sobre los que descargaban bombas,
cohetes y metralla. Tan escasa era la altura de los vuelos que evitaba su detección oportuna, pero, a la vez, determinó que los mecanismos de las bombas frecuentemente no llegaran a armarse durante su caída, impidiendo así que estallaran y ahorrando mayores daños a las naves atacadas con tanto empeño. Idéntico procedimiento, vuelo a ras del agua, fue el adoptado para permitir a los pesados Hércules burlar el bloqueo y llegar a las islas, cosa que hicieron hasta el final de la guerra. En cuanto a las fuerzas del ejército, defendían el aeródromo de Puerto Argentino, donde se encontraba el teniente coronel Seineldín, con el regimiento de infantería 25, habían tomado posiciones en los montes próximos a la capital y en Darwin, destacando efectivos que vigilaban aquellos puntos de la costa favorables para algún desembarco británico. Es preciso explicar la actuación de las unidades de superficie de la flota de mar argentina, que no llegaron a empeñar batalla contra la inglesa. Se aprestaban a ello en una operación que, entre otros buques, involucraba al crucero Belgrano y al portaaviones 25 de mayo. Tal operación debió suspenderse, pues la falta de viento en la zona, cosa excepcional, no permitió despegar de este último a las máquinas con carga plena de bombas y combustible. Cuando el Belgrano se replegaba, fue hundido, y, con motivo de ese y de otros ataques, realizados simultáneamente por pilotos ingleses sobre objetivos distantes entre sí, el mando argentino confirmó con certeza su presunción, en el sentido de que los británicos estaban recibiendo información suministrada por satélites norteamericanos. La presencia de submarinos nucleares de la Task Force, entre 4 y 8 de ellos se hallarían en el teatro de la lucha, guiados por información satelital estadounidense, tornaba imposible la victoria en una confrontación naval, ya que nuestras naves podían ser hundidas antes de conocer la proximidad de aquellos, habilitados para disparar sus torpedos desde más allá del área barrida por los sistemas de detección con que contaban estas. A esa situación se unió otra. Los organismos de inteligencia hicieron saber que Chile concentraba fuerzas en el sur, con intención aparente de invadir la Patagonia y sacar así ventajas territoriales de la guerra en que el país se hallaba comprometido. Dado el riesgo de quedar indefensos ante esa posible invasión, se optó por conservar la escuadra, replegándola al lugar seguro y soslayando un enfrentamiento ciertamente heroico pero inútil. Entretanto, un comando formado por buzos tácticos argentinos se encontraba en Algeciras, España, con orden de echar a pique barcos ingleses dentro de la base del Peñón de Gibraltar. Entre dichos buzos se contaba uno de los guerrilleros, montoneros, que, años antes, penetrara en Río Santiago, abriendo con explosivos una gran brecha en el casco de la fragata Santísima Trinidad, que allí se estaba construyendo. Capturado durante la represión, ahora colaboraba con la Armada como voluntario en esta arriesgada misión. Misión que no lograría su objeto, apresados casualmente por la policía española quienes tenían que llevarla a cabo, horas antes de cumplir el cometido que se habían propuesto y cuando el éxito parecía asegurado asterisco. Por su parte, comandos británicos destruyeron en tierra varios aviones, Pucará, asentados en la pista precaria de Borbón. Asterisco ver la novela del autor titulada Operación Algeciras, 1989. El exguerrillero de que se trata cobró notoriedad muchos años después, con motivo de un hecho policial que también lo tuvo como protagonista. Se llama Máximo Nicoletti, el Gordo Alfredo. El 21 de mayo, a las 4, los hombres del teniente coronel John ganaron la orilla en Bahía San Carlos, utilizando vehículos anfibios LCVP llevados hasta allí por el ferry Norland. Minutos después lo hacían los infantes de marina del batallón 40 de comandos, puestos en tierra por el buque de asalto Perlis. Junto con ellos alcanzaban la playa tropas de exploración de los Blue Royals, provistas de blindados, Scorpion y Scimitar. Comenzaba así la ofensiva británica a través de la isla Soledad. El avance inglés fue rápido y sostenido. Sin embargo, mientras se efectuaba, varias acciones realizadas por los defensores contribuirían a que el precio pagado por Inglaterra para culminar su campaña resultara inesperadamente alto. Mientras tenía lugar el desembarco en San Carlos, efectivos adelantados del ejército, a cargo del teniente Esteban y del subteniente Reyes, hostilizaron a los incursores produciéndoles bajas y derribando 3 helicópteros. La Fuerza Aérea, que atacó reiteradamente ese día, hundió la fragata Ardent y averió otros navíos. La zona se transformó en lo que los ingleses llamaron el Callejón de las Bombas, por el cual se precipitaban los aparatos argentinos, causando grandes daños pero cayendo a su vez por acción de las defensas enemigas. El 25 de mayo se celebra la fecha patria con varias victorias. La Fuerza Aérea hunde el destructor Coventry y la aviación naval, utilizando un Exocet, manda al fondo al portacontenedores Atlantic Canberra, que llevaba a bordo 6 helicópteros Wessex, 3 Chinook de gran porte, un Sea Lynx y 2 aviones Harrier. Amén del equipamiento para toda una brigada,
una pista de aterrizaje desmontable, repuestos, plantas potabilizadoras de agua y 10 camiones de combustible. Entre el 27 y el 29 se prolongan los combates en Darwin y Pradera de los Gansos. Las fuerzas del ejército, estacionadas en aquella población, estaban al mando del teniente coronel Piay y les cupo papel destacado en las acciones al teniente primero Chanampa, a los tenientes Esteves y Esteban, que ya se batiera en San Carlos, y a los subtenientes Aliaga y Gómez Centurión. A manos de este último moriría el jefe de los paracaidistas británicos, teniente coronel Jones, al romper una tregua pedida por ellos el fuego de una ametralladora pesada inglesa, que comenzó a disparar contra las posiciones argentinas antes que ambos oficiales y quienes los acompañaban hubieran regresado a sus líneas. Jones fue reemplazado por el mayor Kibal quien, al pedir refuerzos para alcanzar el éxito que finalmente logró, expresaría por radio, muy contrariado, que no tenían sentido todas esas necedades de que los archis argentinos no quieren pelear, pues están luchando muy duramente. El 30 de mayo, en una acción conjunta de la aviación naval y la Fuerza Aérea, 2 aviones Superetendard, pertenecientes a la primera y 4 Skyhawk, correspondientes a la segunda, efectuaron un ataque audaz al portaaviones Invincible. Después de una dilatada aproximación, que supuso varios reabastecimientos en vuelo, las máquinas llegaron cerca de la nave desde el sureste, contrariando toda previsión de los marinos enemigos. Uno de los Superetendard envió un Exocet, mientras los Skyhawk se lanzaban tras el misil, que hizo blanco en la superestructura del portaaviones. Tras la explosión, 2 de los cazabombarderos llegaron a descargar sus bombas y cañones contra el buque, los otros 2 fueron abatidos antes de alcanzarlo. El Invincible no volvería a participar en la guerra y solo regresaría a Inglaterra meses después de concluir la misma, debidamente reparado y recién pintado. Los británicos niegan hasta hoy la existencia del ataque, corroborado por los pilotos argentinos sobrevivientes y por múltiples indicios que aparentemente lo confirman. La jornada del 8 de junio fue conocida como el día más negro de la flota inglesa, que operaba confiadamente en Bahía Agradable con el cielo ya libre de aviones argentinos, diezmados durante el desarrollo de la contienda. Partieron sin embargo las últimas escuadrillas desde el continente, mientras éstas perdían 3 aparatos, Gran Bretaña sufría las gravísimas pérdidas siguientes. 2 buques logísticos cargados con tropas fueron hundidos, el Sir Galahad y el Sir Tristram, al igual que un navío LCU de desembarco, resultando averiada una fragata y destruido un Harrier. El 12 de junio aún sería alcanzada una nave de la Corona. En las primeras horas de ese día eran las 00:30, un misil Exocet Marmar, transformado ingeniosamente por el capitán de la Armada Julio Pérez para ser disparado desde una plataforma artesanal montada en tierra, hizo impacto en el crucero Glamorgan. Se acercaba el final, no obstante. Artillería y soldados británicos iban ocupando las alturas próximas a Puerto Argentino, pese a la resistencia que les oponían algunas unidades del ejército y efectivos de la gendarmería. Se ha combatido en Monte Kent, en Two Sisters, en Tumbledown, en Loudoun, en Harriet, y, junto con muchos otros, se puede mencionar la actuación destacada del mayor Jaimet y del subteniente Jambías. Entre los comandos que se infiltran tras las filas enemigas, una y otra vez, se cuentan los mayores Aldo Rico y Castagneto, el capitán Jándula y el teniente primero Visoso, como así también el sargento Cisneros, el cual cae peleando. Los coroneles Balsa y Quevedo dirigen sendos grupos de artillería, que baten a los ingleses desde las cercanías de la capital. No pasarían muchos años antes que varios de estos hombres, que combatieran hombro a hombro en el archipiélago, se vieran enfrentados por episodios que dividirían al ejército a partir de la asunción del doctor Alfonsín. A las puertas del poblado, el batallón de infantería de Marina 5, BIM 5, comandado por el capitán Carlos Robacio, lucharía hasta más allá del límite de sus posibilidades, agotando la munición con que contaba, agregado voluntariamente a una sección del BIM 5, a cargo del teniente Vázquez. Muere heroicamente el subteniente Silva, el cual, al replegarse su regimiento, se presentara ante Robacio para continuar la batalla. Extraoficialmente, se estimarían entre 159 los muertos causados por esta aguerrida unidad entre los guardias galeses, los paracaidistas y los famosos Gurkhas, que, según testimonios, eran pura propaganda y caían como moscas. Fue la última unidad que combatió en Malvinas, ya que lo hizo hasta varias horas después de haber ordenado el general Mario Benjamín Menéndez cesar el fuego y retirarse. Esto ocurrió el 14 de junio, fecha en que capituló Puerto Argentino. La guerra había terminado. Poco antes de la capitulación, se registró un hecho trascendente. Pues, en visita de paz, llegó a Buenos Aires el Papa Juan Pablo II,
que fue aclamado por grandes multitudes. Con anterioridad, el sumo pontífice había organizado un viaje a Inglaterra, que no estaba en condiciones de cancelar. Pero, concluido el mismo, decidió volar a la Argentina para equilibrar sus efectos y demostrar el cariño paternal que siente por ella, enfrentada a la sazón con Gran Bretaña. Resulta prematuro formular un juicio definitivo sobre la Guerra de las Malvinas. Es cierto, sin embargo, que, a medida que transcurre el tiempo, se van aclarando los motivos que justifican la decisión de librarla y mejora la opinión respecto al desempeño que les cupo en ella a los argentinos. Hubo sin duda improvisaciones, algunas inevitables. Hubo falta de coordinación y hubo rivalidades entre las fuerzas que participaron. Hubo torpezas y claudicaciones. Pero también hubo determinación para defender el honor nacional en juego, hubo acciones perfectamente ejecutadas y hubo, finalmente, repetidos actos de arrojo. Tal vez menos que todos aquellos calificados como heroicos por los panegiristas de nuestra actuación en el conflicto, quienes incluyen entre los mismos algunos que se redujeron al estricto cumplimiento del deber. Pero lo suficiente para agregar un puñado de nombres a esa larga lista de héroes que jalonan, por fortuna, la historia argentina. El ejército pudo exhibir el comportamiento de numerosos oficiales jóvenes, algunos no egresados aún del colegio militar, de sus artilleros, helicópteristas y de sus compañías de comandos, de buena parte de sus suboficiales, y de numerosos soldados conscriptos, que se batieron como cuadra cuando contaron con mandos idóneos. La Armada desempeñó correctamente el rol que le estuvo asignado en la ocupación de Stanley, siendo dignas de destacarse la misión cumplida por el submarino San Luis, que atacó 2 naves de la Task Force, pese a estar fuera de servicio el sistema de computación que guiaba sus torpedos y logrando eludir luego el acoso de una flota, cuya misión en la NATO era, precisamente, antisubmarina, de la aviación naval, con sus supertendar de oficiales de inteligencia, sumados a las tripulaciones de algunos pesqueros que se mezclaron con los buques enemigos, de los buzos tácticos y del Batallón 5 de Infantería de Marina. La Fuerza Aérea asombró con el coraje de sus pilotos, tanto los que tripularon cazabombarderos como aviones de transporte. Correspondió, asimismo, un papel sumamente digno a los hombres de la Gendarmería Nacional que combatieron en tierra, y a los guardacostas de la Prefectura Naval, que llegaron al archipiélago ya establecido el bloqueo y desde uno de los cuales se derribó un Harrier, pese a hallarse en llamas después de sufrir varios ataques aéreos. Pasarían pocos años y, frente a las cámaras de la televisión inglesa, quien fuera subsecretario de Marina de los EU durante la contienda, John Lehman, reconocería llanamente que Gran Bretaña habría perdido la guerra si, abandonada a su suerte, no hubiera recibido ayuda abundante e incondicional por parte de los norteamericanos. Ayuda esta que incluyó, entre tantas otras cosas, el suministro de los misiles Sidewinder, aún en etapa experimental, cuya eficacia determinó un vuelco fundamental en las acciones. El desencanto producido por la derrota ocasionó, no obstante, que los argentinos, pasando de la euforia a la depresión, juzgaran como negativo todo cuanto se relacionara con la batalla del Atlántico Sur, que así prefería llamarla el general Galtieri, pues señalaba que la guerra comenzó en 1833 y no concluirá hasta la recuperación de las islas y sus dependencias, incluyendo a estas en la denominación genérica que proponía. Contribuyó a difundir ese estado de ánimo la determinación del gobierno pues, a poco andar, iniciaría una campaña de desmalvinización, tendiente a desacreditar la campaña y a borrar rápidamente su recuerdo, como así también a sofocar la exaltación patriótica que generó en la población. Dicho propósito fue puesto en práctica a partir del derrocamiento de Galtieri, que tuvo lugar el 17 de junio, mediante un golpe de Estado que se orquestó desde la Embajada de los Estados Unidos y del cual participaron los generales en actividad y algún enlace civil. Desarmadas las tropas argentinas, una fracción de ellas marcha para ser embarcada en un buque inglés, que la devolverá al continente. Registra esa escena la televisión británica. De pronto, un oficial se desprende de la formación, se planta ante las cámaras y les dedica un abrupto corte de manga, que aparecerá en el vídeo sobre la guerra que compaginó la BBC. El gesto adquiere carácter simbólico y cierto poeta se dirigiría al oficial protagonista del exabrupto, quien resultó ser el teniente primero Carlos Federico Domínguez Lacreu, mediante unas estrofas que hicieron camino y que terminan diciendo: celebro tu ademán, celebro tu talante, celebro el alegato inscripto en tu desplante, y propongo que el bronce conserve en alegórico monumento tu gesto canchengue y metafórico, tu brazo proyectado en trunca trayectoria, nos estará indicando el curso de la historia, con su órbita inconclusa tu antebrazo ascendente, dirá de la existencia de un asunto pendiente, plástico y elocuente, tu ademán detenido, gritará que la guerra no es un caso concluido, pues allí, circundadas por espuma revuelta,
Las Malvinas esperan nuestra vuelta, y tu corte de manga señalará el camino, que nos lleve otra vez hasta Puerto Argentino. El 1 de julio asumió la presidencia el general Reinaldo Vignone, unilateralmente designado por el ejército, cuyo comandante en jefe era a la sazón el general Cristino Nicaleis, que pasaría a constituirse en el hombre fuerte de un gobierno débil. Anaya y Lamidoso abandonan pronto la junta militar y la comandancia de sus fuerzas. El propósito oficial de desmalvinizar se hizo evidente en la forma como fueron recibidos los combatientes, se los introdujo a escondidas, aislándolos del mismo modo en que se confina a los leprosos. La multipartidaria asedia al gobierno y Vignone promete una rápida convocatoria a elecciones. Las madres de la Plaza de Mayo intensifican sus reclamos, encaminados a que aparezcan con vida los desaparecidos, aunque saben que eso no es posible. Y, ante la retirada cada vez más veloz de los militares, que aún son titulares nominales del poder, aumenta en los medios de comunicación el llamado destape, ya registrado en España al morir Franco. El 18 de enero de 1983 fallece Arturo Huilla y los elogios que se prodigan a su memoria tienden a descalificar el movimiento que lo derrocó y a todo gobierno, de facto. La deuda externa ha alcanzado los 37.000 millones de dólares, se registra una inflación del 16% mensual en enero y del 13% en febrero. Ese mes Vignone anuncia que las elecciones tendrán lugar el 30 de octubre. A fines de abril, el gobierno publica un documento, con el que intenta clausurar el tema de los desaparecidos. En él, las Fuerzas Armadas asumen su responsabilidad en la represión, declarándose que están muertos aquellos desaparecidos que no permanezcan en la clandestinidad o hayan huido del país. Los políticos y los medios de información critican el documento, que suscita ácidos comentarios en el extranjero. Poco después, Raúl Alfonsín denuncia la existencia de un acuerdo entre dirigentes gremiales y mandos militares, mencionando explícitamente a Lorenzo Miguel y al general Nicaleis. La denuncia del supuesto pacto sindical militar le reportará excelentes dividendos electorales al político radical. En junio, se pone en circulación una nueva moneda, el peso argentino, que reemplaza al peso ley 18.188, creado en época de Onganía y que guarda con este una relación de 1 a 10.000. Una comisión militar, presidida por el general Rattenbach, formula graves conclusiones contra quienes condujeran la guerra de las Malvinas y se difunden por entonces las primeras noticias referentes a la logia masónica italiana, Propaganda 2, que habría tenido marcada influencia en la Argentina durante los últimos gobiernos peronistas, manteniéndola incluso durante el proceso. Dicha logia habría sido fundada por ex jerarcas fascistas a poco de concluir la Segunda Guerra Mundial. Hacia fines de septiembre, el gobierno dicta una ley de amnistía respecto a los hechos vinculados con la lucha antisubversiva, ocurridos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. El 26 y el 28 de octubre, cerraron sus respectivas campañas electorales los radicales y los peronistas, con sendos actos en la avenida 9 de Julio. Raúl Alfonsín Víctor Martínez son los candidatos del radicalismo, ítalo-argentino Luder de Olindo Vital, los del peronismo. Ambas concentraciones convocan muchedumbres, y, en la que organizaron los peronistas, tuvo lugar un episodio aparentemente trivial que, sin embargo, impresionaría al electorado. Hacia su finalización, el dirigente Herminio Iglesias, que comparte el palco, quema un pequeño ataúd simbólico que alguien le acerca y en el que se lee, Raúl Alfonsín EP. Se confiere al hecho carácter revelador de las inclinaciones violentas del peronismo. Así, ardieron muchas de las posibilidades de éxito con que contaba la candidatura de Ludar, ajeno en realidad al incidente. Conforme con lo anunciado, las elecciones tuvieron lugar el 30 de octubre de 1983. Alfonsín Martínez obtuvieron 7.659.530 votos, que equivalían al 52% de los emitidos. Luder Vitel, 5.936.556. Lejos, con menos de 350.000, queda el partido intransigente de Óscar Allende, con casi 180.000, el Movimiento de Integración y Desarrollo, de Rogelio Frigerio. Los radicales ganan, entre otras, las gobernaciones claves de Buenos Aires y Córdoba. Los peronistas, la de Santa Fe y algunas más. Los autonomistas, Corrientes. Neuquén, los APAC. Y, para variar, el bloquismo se impone en San Juan. El 10 de diciembre se hace cargo de la presidencia del país Raúl Ricardo Alfonsín. El general Vignone se definía como un hombre democrático. Y, al igual que tantos otros que así se definen, era decididamente antiperonista. De modo que celebró el triunfo de Alfonsín en las elecciones, de la misma manera que lo hicieron su ministro del Interior, general Yamil Destan,
y el jefe del ejército, general Nicolás. Más tarde, cabe suponerlo, se interrogarían todos ellos respecto al acierto de su apoyo, dado el sesgo notoriamente antimilitar que caracterizaría al gobierno radical.